Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 13. Estamos analizando algunos versos y queremos seguir comprendiendo las verdades que están allí contenidas en la palabra de Dios. Acompáñenme para conocer lo que el Señor nos ha dejado. Antes de avanzar con los versículos, me gustaría hacer una pregunta, y esa pregunta la tomo del Testimonios, el tomo 6, página 404, y dice: ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Cosas maravillosas, cosas solemnes, cosas importantes están ocurriendo en este mundo, y nosotros como pueblo de Dios debemos cumplir un papel especial en este periodo de la historia. Y Dios, a través de su profeta, la hermana Elena, nos pregunta: ¿qué papel desempeñarás tú y qué papel voy a desempeñar yo? Pero eso radica en mi relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación hoy con el Señor? Nadie permanezca ya en el letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. Debemos estudiarla con fervor y el Señor nos va a dar seguridad. Quiero que me acompañes donde quiera que estés y vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de transmitir tu palabra. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu me acompañe y también a cada persona que va a ver este programa. Pido, Señor, también para que cada persona que me vea no se quede con lo que vamos a presentar acá, sino que investigue por sí misma, busque más información, con oración, con fervor, que cada persona pueda escudriñar por sí misma las escrituras, que pueda escudriñar por sí misma la historia y pueda ver, Señor, que tú eres un Dios perfecto y que desde el principio has dicho lo que va a suceder, y nosotros no somos un pueblo ciego, no porque tú nos has dejado, Señor. Quizás estamos en esa condición ciega, la odicense, es porque queremos, pero te pedimos que nos ayudes a despertar. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Hoy vamos a comenzar leyendo el versículo 11 de Apocalipsis 13. Y si tienes una Biblia, busca también en tu Biblia y lee los versículos, compáralo con lo que estamos leyendo. Si tienes cómo apuntar o si tienes alguna inquietud, puedes puedes pausar la pantalla y puedes anotar. Pero es importante, hermanos, en este tiempo, que no nos confiemos de solo lo que dice alguien, sino que seamos como bereanos, escudriñemos las escrituras por nosotros mismos. Dice Apocalipsis 13 desde el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, nosotros en la primera tema que tuvimos la oportunidad de compartir, desciframos algunas cosas que están allí en los versículos. Y los adventistas del séptimo día son muy conocidos, ¿no?, por la profecía y por la interpretación también de el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero ampliando un poco más, sabemos que si la Biblia
me lanza una pregunta, en otro texto bíblico está la respuesta. Y nosotros con la ayuda de la concordancia podemos, y claro está, con el Espíritu Santo, podemos descifrar muchas cosas que el Señor nos ha dejado en símbolos, pero Él quiere que las comprendamos para este tiempo. Bien, primero hablamos de una bestia, identificamos que en la Biblia una bestia representa un reino, y un texto que nos puede ayudar a entender esto es Daniel 7:23, refiriendo que la cuarta bestia será un reino en la tierra. Una bestia representa un reino. Hablamos también de la palabra subir, que en griego es anavaino y significa ascender, surgir, como con referencia al crecimiento de las plantas. Entonces nos está hablando de una bestia que va creciendo y va cogiendo fuerza y vigor conforme pasa el tiempo y se va desarrollando. Hablamos de que, Apocalipsis 13 nos cita ese versículo 11, que este reino surge de la tierra. Nosotros vimos que había una bestia terrible que subía del mar y que en la Biblia, según Apocalipsis 17:15, representa pueblos y naciones. Y vimos que esta bestia terrible se acentuaba sobre 7 colinas y también vimos que es referente al poder romano y luego su continuación, ¿no?, del poder papal, esa unión entre el poder civil y religioso. Y hablamos de que este poder surgía en Europa porque Europa era una región muy poblada. Pero en este caso nos dice que esta bestia surge, pero ya no del mar, sino de la tierra, es el antónimo. Y si el mar representa pueblos y naciones, el antónimo es una tierra donde casi no hay habitantes, una tierra deshabitada. Así que la Biblia nos empieza a conversar, nos empieza a decir que esta bestia, este poder, este reino, esta nación que empieza a surgir, surge en un terreno deshabitado. Ahora nos dice, ¿no?, que esta bestia tiene cuernos, especialmente tiene 2 cuernos, pero aquí definimos que un cuerno también puede representar un reino o también puede representar un rey. Y luego nos dice que tenía cuernos semejantes. La palabra semejante o es similar en apariencia o en carácter. Esta bestia tiene cuernos parecidos, similares, semejantes a los de un cordero. Y ustedes pueden ver allí en las pantallas, ¿no? El cordero es un símbolo de Cristo Jesús. Y San Juan 1:29, quizá un versículo muy, muy conocido, nos dice: el día siguiente, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ve a Jesús y lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta bestia que surge de la tierra tiene semejanza de cordero, pero nos está hablando de una nación, o sea, nos está refiriendo a una nación cristiana. Tiene semejanza o apariencia de cristiano, pero tiene otra característica. Aunque parezca cordero, nos dice el texto que habla como dragón. Y ustedes pueden ver allí en las pantallas, hablaba, la palabra la leo y significa pronunciar palabras, básicamente dar a conocer, contar, decir. Recuerdo mucho una frase de mi tío, decía: si se quiere conocer a alguien, déjelo hablar. Y cuando esa persona conversa y dice, entonces ya puede saber qué hay en su corazón, ¿no? Y el Señor también nos dice en la palabra que conforme nosotros hablamos, damos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Santiago 3:6, para ampliar un poco más este punto, una parte del versículo nos dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Esta bestia, este poder, esta nación, aunque tiene apariencia de cordero, pero su boca lo delata, como habla. Y habla como dragón. Y sabemos que el dragón es un símbolo del diablo, del adversario, de Satanás. Y
aparte de cada palabra que nos va brindando información, dice que este poder, que es un poder aparentemente cristiano, dice que hace señales. Y la palabra señales es la palabra semeión. Ustedes pueden ver allí también que hay referencia con la concordancia. Pueden buscar, hermanos, lo que significa. Y esa palabra señales también indica algo sobrenatural, milagro, señal, signo. ¿Cómo así que una nación puede hacer milagros? Y sabemos que esto es en símbolo, entonces significa que en esta nación habrán movimientos y se mostrarán muchas cosas sobrenaturales. Es muy interesante, ¿no? Porque finalmente esto llegará a todo el mundo, pero este es un poder cristiano o una nación cristiana y allí se van a manifestar señales sobrenaturales, pero no van a ser las señales quizá sobrenaturales de Dios, porque nos dice que esta nación, aunque aparenta ser cristiana, habla como dragón. Y aparte nos dice que se le dará poder o podrá hacer descender inclusive fuego delante de los hombres. Y la Biblia nos enseña que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Ustedes pueden buscar en sus Biblias Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 4 nos dice, nos describe cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles como lenguas de fuego. Y bueno, hay otras referencias, pero el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y en la Biblia nosotros tenemos algunas referencias de cuando descendió fuego del cielo como señal de aprobación de Dios. Un ejemplo, cuando fuego descendió y separaba al pueblo de Israel de los egipcios, cuando ellos los perseguían, cuando iba esa increíble caravana con Moisés al frente. Tenemos otros ejemplos como cuando descendía fuego del cielo y consumía los sacrificios. Tenemos el caso tan famoso de la historia de Elías, cuando sube al Monte Carmelo y suben los 850 profetas de Baal y Astarte, y ellos empiezan a clamar, pero fuego no desciende del cielo. Pero Elías clama a Jehová y fuego desciende del cielo y consume el sacrificio. Y hay otras referencias bíblicas, pero nosotros podemos ver que es algo sobrenatural, que descienda fuego del cielo y vemos, es una señal divina. Pero no es una señal divina para estos últimos tiempos, porque la Biblia nos está diciendo que para estos días finales descenderá fuego del cielo delante de los hombres lo podrán ver, pero no es o no viene de parte de Dios. La Biblia no lo advirtió, antes venía de parte de Dios, pero en estos tiempos finales no será así. Esto también que nos lleva a pensar, el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Vemos el ejemplo del caso de Job, ¿no? Se presentaron los hijos de Dios delante de él y también se presentó el adversario, Satanás. Él dice, vengo de andar la tierra, de rodearla, y luego empieza a reclamar por qué Dios bendice a Job. Y Dios le dice, bueno, ve y puedes tocar a mi siervo Job. Y Satanás desciende y vienen las calamidades y vienen las dificultades para este hombre de Dios. Pero allí vemos que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da el aval, si Dios no le da el permiso. Entonces Satanás tiene límites y ese límite se lo pone Dios. En este caso, y desglosando estos versículos de Apocalipsis 13, vemos que Satanás va a falsificar al Espíritu Santo, va a falsificar el poder de Dios. Y eso será una señal muy poderosa para nuestro tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, queridos amigos que nos ven, no nos podemos confiar en milagros. Mi confianza debe estar en la palabra de Dios. Y la Biblia y la profecía nos lo ha advertido. Bueno, ahora tenemos que citar también un poco de la historia. Sabemos que Europa estaba muy poblada y también había persecuciones
había todo tipo de situaciones. Sabemos que en el siglo XVI viene la Reforma Protestante, hay naciones protestantes, hay naciones católicas, hay guerras entre naciones católicas y naciones protestantes. Y luego, después de el primer periodo de los reformadores, de ese primer siglo, algunas naciones empiezan a bajar la guardia, y en especial Inglaterra, que se hizo una nación protestante, empieza a dictar leyes también para que todos las personas habitantes de este reino sean más fieles a la iglesia anglicana, y empieza a coartar también la libertad de religión. Y aparte de eso tenemos el problema de la libertad civil. Entonces muchos hermanos huyen, muchos cristianos protestantes huyen inclusive de Inglaterra y se juntan en las playas holandesas y deciden emprender viajes a una tierra deshabitada para colonizarla. Y esos son los Estados Unidos. Ustedes pueden leer y ampliar un poco más lo que les estoy contando en el conflicto de los siglos, ¿no? América, tierra de libertad. Les aconsejo para que lean este capítulo y allí van a ver mucha información, ¿no? Mucha información histórica, y que nos empieza a hablar sobre una tierra que no era habitada, era muy despoblada, pero empezaron a llegar cristianos que huían de Europa, de ese lugar muy poblado, y querían llegar para establecer libertades civiles, libertades religiosas. Ese era el propósito de estos padres peregrinos. Pueden ver una imagen en sus pantallas. Bueno, hay muchas imágenes que ustedes quizá puedan ver por internet, pero se imaginan gente dejando sus casas, gente dejando sus negocios, gente huyendo de la persecución, y no tienen quizá más de lo que traen puesto, o algunas maletas quizá por el viaje, desplazados de la violencia, podríamos decir, y de esa persecución que se vivía en Europa, de esa inestabilidad, y deciden emprender un viaje a una tierra nueva y extraña. Me hace acordar el llamado de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y muchas de estas personas tenían en sus corazones el ideal de hacer una nación libre, grande, fuerte, poderosa, donde pudieran adorar a Dios según las convicciones de su corazón. Y así empieza a forjarse, así empieza a darse la historia de los Estados Unidos, ¿no? Una historia que vale la pena que la estudiemos, ¿no? Y sabemos que también está incluida en la Biblia. Así que esta tierra despoblada empieza a llegar cristianos, protestantes, gente que quiere vivir en paz, y empiezan a formar nación, empiezan a formar esta patria que pocos siglos después se empieza a convertir en una potencia. Y no solamente una potencia, sino en la potencia mundial que es hoy. Y si volvemos a analizar la bestia que surge de la tierra y que ya estamos perfilándola como los Estados Unidos en la Biblia, nos dice que tenía 2 cuernos. Quiero leer este texto, está en el Comentario Bíblico Adventista, y nos dice: 2 cuernos representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno: libertad religiosa y civil. He allí la representación de los 2 cuernos, ¿no? El poder religioso y el poder civil, ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno, y la libertad religiosa en el protestantismo. Entonces vemos aquí estos 2 cuernos que tiene esta bestia, y empieza a crecer, como vimos, ¿no? Como una planta que va extendiéndose y haciéndose más fuerte. Vamos a continuar en nuestras Biblias leyendo el versículo 13 de Apocalipsis 13, y nos dice, ya refiriéndose a esta bestia que sube de la tierra: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego
del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya lo mencionamos. 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Y me gustaría pausar un momento aquí. ¿En qué momento hubo esa transición? ¿En qué momento esta nación que tiene ideales de libertad, tiene ideales de vivir de acuerdo a lo que dicte mi conciencia en cuanto a adoración, se convierte en un poder que engaña? Y no solamente engaña, eh, quizá a lo que comprende la nación americana, sino nos dice el texto de Apocalipsis 13:14, que engaña a los moradores de la tierra. Toda la tierra se va a ver inmersa en lo que va a enseñar este poder. Interesante. Y sigue diciendo el texto, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí vemos también un límite, ya lo mencionamos, Dios pone límites a los hombres, a los reinos. Hasta aquí llegarás y no pasarás, como nos dice también el libro de Job, ¿no? Dios le pone límite al mar y de allí el mar no puede pasar. Pero estas señales o estos falsos milagros, porque vemos que es una falsificación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a engañar. El Espíritu Santo antes nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio y nos va a llevar a la verdad. Así que este fuego, este falso, es un falso Espíritu Santo y está relacionado con engaño, está relacionado con mentira para engañar a los moradores de la tierra. Y sigue diciendo el texto, ¿no? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y aquí se refiere a la primera bestia que mencionamos en el primer programa y sabemos que se refiere al papado, a este poder religioso, civil. Hablamos que en algún momento sufrió una herida que parecía de muerte y también recordemos que esta herida le quitó su poder civil, pero la Biblia nos va a enseñar, nos enseña que va a recuperar ese poder civil y lo vimos en la historia que por lo menos ante los ojos del mundo comienza a sanarse esta herida en 1929 cuando se le devuelven los estados pontificios y allí hasta este momento ha crecido en poder, en influencia esta primera bestia, ¿no? Con poder civil y religioso, pero su herida no ha sido plenamente sanada. Pero las señales que hace la segunda bestia, la que sube de la tierra, las hace en presencia de la primera, que ya vimos. O sea que la primera y la segunda están aliadas, están unidas. Y sigue diciendo el versículo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aparte de los milagros, del engaño que viene sobre la tierra y que viene de esta segunda bestia, esta bestia tiene poder y autoridad, porque nos dice, manda a los moradores de la tierra. Manda, ¿no? Es imperativo, es una orden. Manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Y si nosotros analizamos algunos versos bíblicos y algunas historias, la Biblia nos menciona que las imágenes no las podemos adorar. De hecho, eso está en el segundo mandamiento, ¿no? No adorarás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas, o debajo de ellas. Y luego dice, no te inclinarás ante ellas. Pero aquí la segunda bestia dice que está ordenando, está mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la primera bestia, a que adoren a la primera bestia y a algo que esta bestia tiene. En este caso es la imagen y que ya iremos desglosándola conforme avancemos. Pero citando la historia de Daniel, capítulo 3, todas las personas se postraron delante de la imagen que hizo Nabucodonosor, menos los 3 hebreos, porque ellos conocían la ley de Jehová, esa fue su garantía, y ellos dijeron, no vamos a obedecer esta ley humana porque va en contradicción con las leyes divinas. Cabe resaltar que estos fieles de Dios eran muy buenos ciudadanos, pero cuando
se dan leyes que son directamente en contra de la ley divina, tenemos que decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces acá este versículo nos está mencionando también que va a haber un conflicto porque el pueblo de Dios no puede adorar a esta imagen que se le va a hacer a la bestia que tiene la herida de espada, pero vivió, se sanó, se recuperó. Y aquí vemos también que el papado va a recuperar su poder pleno que tenía en la Edad Media, ¿no? Y ese poder que reyes, naciones enteras temían, porque el papado tenía una autoridad en Europa y podemos verlo en la historia, donde él se daba el lujo también, o esa prerrogativa de quizá quitar reyes y poner reyes. Y tenía favores con los reyes, ¿no? Suplantando a Dios, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Vamos a ver qué significa esa palabra imagen. Pueden ver allí. La palabra imagen e icón en griego significa semejanza o parecido. Estatua o perfil o figurativamente una representación. Entonces, esta segunda bestia va a ser una representación. Sabemos que esta segunda bestia, según la Biblia, es los Estados Unidos. Va a ser una imagen, una representación de lo que fue la primera y lo que es la primera bestia, ¿no? La unión de la iglesia y el Estado. Y no solamente eso, sino esa imagen trasciende en la adoración, como lo veremos próximamente. Revivió Ángela el 23 de abril de 1889. Dice así: preparando la imagen de la bestia. Ya están en marcha los preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. En el tiempo de la hermana White, la hermana Elena G. de White, recordemos que precisamente para esos años, 1888, 89, 90, 92, 93, hace más de un siglo, estuvo a punto de dictarse esas leyes dominicales a nivel nacional, conocidas como las leyes azules, y estaba a punto de desencadenarse todo el marco profético en estas fechas, en este tiempo. Y Dios mandó un mensaje muy precioso a la iglesia por medio de sus siervos, los pastores Jones y Wagoner, junto con la hermana Elena. Pero conocemos que la mayoría del pueblo en ese momento y de los dirigentes de nuestra iglesia, tristemente, no aceptaron el mensaje. Y Dios, en su misericordia, nos extendió el tiempo de gracia que llega hasta nuestros días, porque si no, Jesús ya habría venido. Por eso ese texto, por eso está la fecha allí también, ¿no? La hermana Elena dice que ya estaban en marcha los preparativos. Todo estaba listo para dictar leyes que iban a ir en contra de la libertad de conciencia en los Estados Unidos. Pero finalmente no se desarrollaron en su plenitud, se echaron para atrás por amor al pueblo de Dios que no estaba preparado. Y así como Israel no estaba preparado para entrar a la Canaán terrenal y se le dijo de vuelta al desierto, al pueblo adventista también se le dijo: no estás listo para entrar a la Canaán celestial, regresa al desierto de este mundo. Pero eso no significa que toda la vida vamos a estar vagando en el desierto, no, porque el pueblo de Israel finalmente entró a Canaán terrenal y el pueblo de Dios hoy finalmente entrará a la Canaán celestial. Así que la historia se va a repetir, pero ahora en un marco mucho mayor, y estamos próximos a eso. Testimonios tomo 5, página 665 nos dice: cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución cristiana al misterio de iniquidad, y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen
la misma piedra angular del romanismo. Esta declaración es sorprendente porque el papado sigue guerreando en contra de la libertad de conciencia, de esos principios como se estableció los Estados Unidos, ¿no? Defendiendo la libertad civil y la libertad religiosa. Pero finalmente esta bestia o esta nación cristiana hablará como dragón y cederá su poder en favor de la primera bestia y el mundo entrará en la gran crisis final. Bueno, la Biblia nos lo enseña así, el Espíritu de Profecía nos lo confirma y nos lo amplía para nuestra comprensión. Dios quiere que entendamos estos temas. ¿Qué más podemos encontrar en la imagen? De la imagen en el Espíritu de Profecía. Carta 11, 1890. Probados por la imagen. Recordemos, Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados por la imagen que se levantó allí en Babilonia, ¿no? Donde se le dio la orden al son de la bocina, del salterio, de la flauta y todo instrumento de música debían postrarse, pero ellos no se postraron. La música también jugará un papel importante en este tiempo final. Dice acá, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Como adventistas, nosotros sabemos que la purificación del santuario, cuando Jesús pasa al lugar santísimo y inicia el juicio, es en 1844 y después aún estamos en ese tiempo de juicio, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. La hora del juicio de Dios ha llegado. Pero muchas veces la gente se pregunta, ¿será que ya estamos en el tiempo del juicio de los vivos? Bueno, este texto me hace reflexionar mucho en esto, porque ciertamente el tiempo de gracia se acaba para la persona que se muere. Y ya la persona, según lo que haya hecho, pues su nombre va a ser examinado en los registros del cielo y se pondrá aprobado o no aprobado para ingresar a la eternidad, a la vida eterna que nos dará Jesús, si es que estamos preparados. Pero referente al juicio, nos dice acá, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Pero esa imagen no ha sido plenamente formada para hoy. Está casi totalmente formada, pero no plenamente, porque aún tenemos libertad de hacer muchas cosas. Y aún el poder civil y religioso en los Estados Unidos no se ha estrechado total y plenamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta alianza total entre la Iglesia y el Estado constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Las personas que pertenezcan al pueblo de Dios, que estén vivas para este tiempo tan importante, no habrán pasado por ese juicio, porque sencillamente la gran prueba que los va a calificar o descalificar no la han tenido que presentar. Pero próximamente tendremos que presentarla, porque según todo lo que vemos en este mundo, sabemos que el tiempo está cerca. Dice aquí, esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad del origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Este texto nos brinda más información y hablamos también de que quizá ya no va a haber una imagen literal, pero sí podemos entender que va a haber algo para adorar. Y bueno, el texto ya nos da tanta información y nos refiere a la parte final. Los que acepten un día de reposo falso recibirán la marca de la bestia.
Y lo contrario, los que guarden el día correcto de Jehová, el que Dios dijo en su mandamiento, especialmente en el cuarto mandamiento, el sábado, recibirán el sello de Dios. Pero sabemos que esto es mucho más amplio porque no solamente se refiere a guardar un día al otro, esto trasciende al carácter. Si hoy estamos desarrollando en obediencia un carácter conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La próxima imagen, hay un título de este párrafo: Apostasía y ruina nacional. La hermana Elena contándonos, inspirada, ¿no?, por el Espíritu Santo, todo lo que ocurre y está ocurriendo y ocurrirá en esta nación americana. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, recordemos, ¿no?, los padres peregrinos, huyendo de la persecución en Europa, llegan a la tierra deshabitada. Pero sus descendientes van a hacer lo contrario. Van a hacer lo contrario. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que llevará, que solo concluirá en la ruina nacional. Siempre han habido acercamientos entre la Iglesia y el Estado. Ustedes pueden ver allí en la imagen a Billy Graham, ¿no?, uno quizá de los mayores exponentes del protestantismo en el siglo XX. Él no murió hace mucho y está al lado de Richard Nixon, ¿no?, un presidente de los Estados Unidos del siglo pasado. Siempre ha habido acercamiento entre la Iglesia y el Estado. Han habido momentos donde han estado más estrechos, pero quizá en nuestro tiempo actual, y solo falta que ustedes vean las noticias, busquen, sea por YouTube o cualquier plataforma que ustedes usen, y miren la relación actual entre las iglesias protestantes y el gobierno americano, cómo han estrechado lazos, cómo se han unido, y a partir del 2017, cómo también se le ha permitido a las iglesias hacer, o apoyar abiertamente a los partidos políticos. Vemos cómo todo esto se ha ido desencadenando y es una señal para nosotros que nos dice que el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De que venga esa crisis final sobre la tierra, pero aparte de eso, el tiempo en que Jesús vendrá y le pondrá sello final, punto final a la historia de maldad en esta tierra. Apocalipsis 13, versículos 15 al 18 nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esos versículos son conocidos no solamente por el mundo adventista, sino por el mundo cristiano, y muchas veces se habla de qué representarán estos números, qué representará el nombre, cuál será la marca, y vamos a ver rápidamente qué significan. Sabemos que el nombre, nos habla de la identidad de alguien, ya lo mencionamos el tema pasado. El nombre me habla del carácter también, de la autoridad de esta persona. En la Biblia también tenemos que las ciudades tenían nombres, y esos nombres que se le dan a esas ciudades eran por alguna cualidad en especial. Por ejemplo, Belén, ¿no?, la ciudad donde nació nuestro amado Jesús, la casa del pan. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Quizá en esta ciudad también había, mucha mercadería, ¿no? Se hacía mucha producción de pan, no lo sabemos,
a ciencia cierta, pero los nombres me hablan de cualidades, de aspectos físicos, y aún en las ciudades en la Biblia su nombre me describe algo en especial que ocurrió o que se hacía en esa ciudad. Pero el nombre me habla de el propósito, la misión, la cualidad o el carácter de algo. Y todos los que acepten la marca de la bestia tienen su carácter. Muy interesante. Pero ese carácter, no el carácter de Dios, es el carácter del adversario de Dios. También tenemos el número que nos dice que es 666. La Biblia nos enseña que el número 6 es número de hombre. De hecho, el mismo versículo nos lo dice. Y hay otros textos más. Por ejemplo, podemos relacionar que Adán, el hombre, fue creado en el sexto día. Es solamente un ejemplo. Pero no significa que el número 6 sea malo. Pero sí significa que el número 6 en la Biblia es un símbolo del hombre. Ustedes pueden ver una imagen allí en sus pantallas. Y sabemos que el anticristo, que es en vez de Cristo o que se suplanta a Cristo a las funciones de Jesús, es un poder terrenal, un poder humano que se hace pasar por Dios, por eso es un poder blasfemo. Y ustedes ven allí que los representantes del papado, o sea, el papa como tal, tiene un título, Vicarius Filii Dei, que significa representante del Hijo de Dios en la tierra, y también que se hace pasar por Dios en la tierra. Y este título, Vicario Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, si ustedes hacen la cuenta en general, les va a dar 666. Esto es en números romanos. Y aparte de eso, vamos a ver cuál sería la marca, solamente para ampliar. El Sínodo de la Odisea, que se hizo hace casi 2 milenios, del año 363 al 364, dice: como todos los concilios de aquel periodo, estaba preocupado por recordar la adoración dominical. El primero de estos concilios fue el Concilio de Elvira en el año 300. El Sínodo de la Odisea recordó a los cristianos que no judaizaran, porque así lo enseñan las Escrituras. O sea que en este tiempo final no solamente se va a pedir, porque eso hace parte de la marca de este poder, no solamente se va a pedir que adoren en domingo, sino que no adoren en sábado. Y eso lo vemos desde la historia, por eso acá lo citamos, ¿no? Los cristianos no debían judaizar, porque eran conocidos los judíos, porque ellos adoraban en sábado conforme al mandamiento. Vemos acá algunas otras declaraciones. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. O sea, fue un movimiento humano, pero no fue un movimiento divino. Por supuesto que la Iglesia Católica presume que el cambio fue su acto y el acto es la marca de su autoridad eclesiástica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. Bueno, solamente algunas referencias históricas y vemos cómo este poder humano se atribuye el cambio del día de adoración de sábado, que Dios lo instauró desde el Edén, al domingo o al primer día de la semana, y que de hecho también toma esto como heredad de la adoración de los paganos, que ellos celebraban la adoración al sol en el primer día de la semana. Entonces vamos desglosando punto por punto. Y aquí nos dice, bueno, la Biblia, ¿cuál nos dice que es el sello de Dios? Ezequiel 20:12, muy conocido. Y les di también mis días de reposo, o el sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y esa palabra señal, monumento, bandera, maravilla, ese sábado Dios nos lo dejó como una señal, como un monumento entre Él y su pueblo, entre Él y nosotros. Y Ezequiel 20:12
20:20 nos dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Tantas cosas que están contenidas en estos versículos, queridos hermanos, pero el cumplimiento total de Apocalipsis 13 no se ha dado, pero por amor a nosotros, porque Dios dice, y eso está en Apocalipsis capítulo 7, da la orden a los 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este, oeste, que detengan los vientos, vientos de conflicto, vientos de las cosas terribles que van a venir sobre nuestra tierra y sobre esta crisis final. ¿Por qué? Porque aún su pueblo no está listo, porque su pueblo aún no está preparado, pero llegará el momento en que esos vientos serán soltados. Querido hermano, ¿cómo estarás tú cuando esos vientos sean soltados? ¿Estarás sobre la roca o estarás sobre la arena? Esa pregunta también me la hago y pienso que, bueno, en mí no hay fuerza. Le digo: Señor, ayúdame y dame cada vez amor por ti, dame celo por ti, porque si no tengo el amor sincero que viene de tu parte, no voy a poder soportar la prueba que se avecina. Quiero ir concluyendo leyendo algunos párrafos que son muy importantes y están en Testimonios tomo 6, página 406 en adelante. Ustedes pueden ver este capítulo, se llama Preparación para el tiempo final. No es muy largo, pero hermanos, les invito a leerlo y a reflexionar con oración. Miles y millares, sí, millones y millones hacen ahora su decisión para la vida eterna o la muerte eterna. El hombre que está absorto en su contabilidad, el que halla placer ante la mesa de juego, el que se deleita en satisfacer el apetito pervertido, el amador de diversiones, el que frecuenta el teatro y el salón de baile, no tiene en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No forman parte de la procesión que avanza hacia el cielo. Son conducidos por el gran apóstata y con él serán destruidos. Si te sientes identificado con alguna de las atracciones de este mundo que están allí escritas por inspiración divina, porque esto no lo escribió un hombre común, sino una mujer que le fue dada el don profético, ¿no? Palabra de Dios. Si de pronto tú o yo estamos identificados en alguno de esos textos, alguna de esas pasiones humanas, o absortos en el trabajo y le damos más tiempo al trabajo y no a Dios, es tiempo de replantearnos. Es tiempo de hacer un cambio, porque el tiempo está cerca. Y, querido hermano, tú vales la sangre de Jesús. Tú vales la sangre del Cordero de Dios que se derramó a sí mismo en la cruz del Calvario para perderte por una atracción vana, por algo tan vil, por algo que el mundo ofrece y que detrás de lo que ofrece el mundo está el diablo tratando de entramparnos como lobo que atrapa a su oveja. No vale la pena, no vale la pena, querido hermano, que perdamos la vida eterna. Debemos tomar hoy la mejor decisión, la decisión por la vida eterna y por la fidelidad a Jesús. Si pudiese correrse el telón y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieseis ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Haríais ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Lloraríais entre el pórtico y el altar, citando Ezequiel 9, ¿no? Confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. Hermano, hoy es tiempo de clamar y gemir. Hoy es tiempo de orar al Señor y decirle: Señor, veo todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero mi corazón sigue como una piedra. No me conmuevo. Por favor, despiértame. No quiero despertar con el grito de medianoche, cuando ya sea quizá demasiado tarde. Quiero despertar hoy,
que aún tengo tiempo de gracia. Querido hermano, es tiempo de clamarle al Señor y ser sinceros con Él. Señor, no siento el fervor, no siento fervor por ti, no siento amor por ti, pero quiero experimentarlo en mi vida. Pero por favor ayúdame, que tu Santo Espíritu me despierte en la madrugada para orar, me robe el sueño, me quite el sueño, que tu Santo Espíritu me impresione para estudiar la Biblia, porque es importante. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos tener la costumbre de leer, debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Si nos conformamos leyendo una matutina cada día o leer un capítulo de la Biblia de carrera y leemos por leer quizá o meditamos un poco y seguimos en nuestras ocupaciones, ya no es tiempo de eso, amado. Cito esta última parte, debemos tenerle miedo a la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Tenemos que experimentar Isaías 28:10, Isaías 28:13, de aquí para allá, un poquito acá, un poquito allá. Debemos escudriñar la Biblia a profundidad, clamándole al Señor. Y eso no lo vamos a lograr si le dedicamos 15 o 20 minutos diarios. Tenemos que apartar tiempo para estudiar la palabra. Tenemos que madrugar como madrugaba Jesús para conocer las verdades y los tesoros contenidos en la palabra. Tenemos que hacer quizá más vigilias, hacer más madrugadas con Jesús. Hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque el tiempo está cerca. Y ustedes ven allí cómo la arena va cayendo. Yo creo que estamos en los últimos granitos de arena antes de que la gran crisis se desate y Jesús venga y se cierra el tiempo de gracia. Hermano, el tiempo es hoy. El tiempo no es mañana ni pasado mañana. El tiempo es hoy. Rindámonos a Jesús hoy y Él nos salvará. Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender las verdades tan especiales para este tiempo. La profecía también, Señor, que tú la has dejado como pilar importante, importantísimo para nosotros en este tiempo. Que podamos ver y comprender que está cerca el final del pecado y de los pecadores. Pero Señor, nosotros no queremos pertenecer a ese grupo que terminará de existir, que dejará de existir. Queremos hacer parte de esa generación que vivirá contigo y con Jesús por la eternidad. Por favor, ayúdanos, despiértanos y que nuestro corazón se conmueva, Padre, que nuestro corazón se enternezca y deje de ser como esa piedra tosca, sino que nuestro corazón pueda ser susceptible a la voz del Espíritu Santo y podamos levantarnos porque el tiempo está cerca. Bendícenos y a nuestros amados y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén.